la gente. Este es un video un poco raro en comparación a los que hago o hice, pero acabo de tener esta idea, una teoría sobre Ruby que me acaba de hacer clic en la cabeza. Hoy es sábado 14 de enero y como ven hay subidas algunas reacciones. Acá ya está ya subieron a YouTube el capítulo 9 del volumen 4 de Ruby. Vamos a bajarlo un poquito porque así que voy a poner like. Ya lo vi el domingo. Vamos a ponerlo en la lista y después lo veré de nuevo. Pero en fin, hoy es día de cuando suben las reacciones. No vi ninguna todavía, pero recién estaba poniendo al día con las reacciones de alguien que es esa chica. Me estaba poniendo al día y por alguna razón vi hasta el capítulo 11 del volumen 3. Ahora estaba por empezar el 12. Voy a poner agua para el mate y algo me hizo clic y acabo de tener una teoría que siento que necesito compartir. Bien, ¿dónde nace esta teoría? Resulta que hace un tiempo compartí la idea, que se cayó a pedazos, pero qué sé yo, a mí me gustaba, de que Ozpin y Salem eran Crow y Raven. Algo así como versiones alternas de universos alternos del futuro, no sé, algo así. Pero bueno, se cayó a pedazos porque después resultó que la teoría se basaba en que en ese tiempo todavía estaba la posibilidad de que Raven estaba trabajando para Salem, cosa que se derrumbó cuando Raven apareció y dijo, bueno, yo también estoy en contra de esa bruja. Hace poco en este capítulo, en el capítulo 8, acá a ver dónde está, Crow nos contó el cuento de los dos hermanos, que viendo las reacciones me di cuenta de que Pirra es el primero que Pirra menciona cuando Ozpin le pregunta sobre cuentos de hadas. El primero que dice es el cuento de los dos hermanos, que muy probablemente es este. Bueno, acá al principio fue hype porque dije, mi teoría era que Ozpin y Salem eran hermanos, entonces fue como, uy, entonces a lo mejor Ozpin es el dios de la luz y Salem es la diosa de la oscuridad, o algo así. Pero después es como que era como que no es así, estos no tienen nada que ver. Y bueno, y se refieren a los dos como hermanos, o sea, varones. ¿Qué pasa? Hace poco tuve un pequeño clic, porque ¿qué hizo el hermano menor? Acá está algo, lo que desató la teoría, digamos. El hermano menor creó a los Grimm, según este relato religioso, que a fin de cuentas es eso. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, vamos al capítulo 1 de este volumen. Arranca donde está Salem. Vemos que acá nacen los Grimm. Y los Grimm lo que tienen es que digamos, cuando fueron creados, como que da a entender que desde que la humanidad tiene registros de haber existido, los Grimm estuvieron ahí, cosa que en el cuento se explica, porque la humanidad fue creada después de los Grimm. Pero los Grimm atacan a los humanos y sus creaciones. Pero ¿qué pasa acá? Acá hay un edificio hecho seguramente por Salem o por sus secuaces, y los Grimm no joden. O sea, está ahí todos re tranquis en el castillo, no pasa nada.
Y entre eso y... ¿dónde está? Acá. Espero que se esté grabando toda la pantalla, porque si no me voy a enojar mucho y voy a tener que hacer todo esto de vuelta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Voy a poner los subtítulos en castellano, en español. Vamos a subir un poquito porque quiero que se escuche bien lo que dice Cinder. Acá todavía no, un poquito más adelante. Ahora, escuchen esta parte. This is impossible. I wish to take on an apprentice. Bueno, te cuestionarás todo lo que sabes. Esto es imposible y gruñidos de fondo. Sabemos que hay animales como tales en este mundo, pero aparte de Zwei y el eventual cuervo que Ruby mató en el volumen 1, creo que solamente vimos Grimm. O sea que podemos asumir tranquilamente entre el gruñido y que eso es imposible, que eso es un Grimm. Que vimos también en el capítulo 12, ese que duele. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto. Es como si el dragón le hiciera caso. Y ahí es donde pensé. Aparentemente, Cinder de alguna manera controla a los Grimm. ¿De dónde salió eso? Creo que los Grimm le hacen caso porque saben que ella es una de los sirvientes directos de Salem, por así decirlo, sirvientes directos, o sea, vendrían a ser estos 4 y probablemente los 2 que ocupan los otros asientos. Y ahí mi teoría sigue en que Salem controla los Grimm. Bueno, no me acuerdo en qué capítulo era, si era en este o en el... acá. Esto es un Grimm que se llama Sir, creo que no sé cómo se pronunciará, pero el que ve, podríamos decir. Y aparentemente viene a avisarle que todavía no encontraron la reliquia. Y bueno, esto me hace pensar, Salem controla a los Grimm. ¿Quién más controlaba a los Grimm? El hermano menor. El hermano menor, el hermano menor los creó. Así que tiene sentido, tiene sentido pensar que si los creó, los controla. Y acá es donde vamos a lo que considero el plato fuerte. Ozpin dijo que cometió más errores que cualquier hombre, mujer o niño en el planeta. Sabemos ahora, porque aparentemente su mente o su aura, su alma está mezclada con la de Oscar, sabemos que Ozpin puede renacer, por así decirlo, en cierta forma, con ciertos reparos en la definición, pero podría decirse que es inmortal. Bien, eso explicaría en parte por qué cometió más errores que cualquiera. O sea, si vivís más por deducción lógica, cometés más errores.
ejemplo, yo ahora tengo 26 años, cometí más errores que alguien que tiene 5. ¿Por qué? Porque tuve 21 años más para cometerlos. Simplemente eso. Pero, y acá es donde quiero volver a algo que he visto, casi lo primero que conocimos de esta serie. En el capítulo 1, la introducción, acá. An inevitable darkness, creatures of destruction, the creatures of Grimm, set their sights on Grimm and all of his creations. These forces clashed, and it seemed the darkness was intent on returning man's brief existence to the void. However, even the smallest spark of hope is enough to ignite change. Ahí me quiero quedar. ¿Cuál es mi teoría? Sigo teorizando que Ozpin y Salem son hermanos. No cualquier hermano. Ozpin, o sea, me sigo con el pequeño hype que me había quedado cuando vi la historia por primera vez. Ozpin es el dios de la luz y Salem es el dios de la oscuridad. En cierta manera, con cierto reparo, digamos. No digo que sean dioses como tales, sino que más bien avatares, podría decir. Es como, por ejemplo, alguien desarrolla un juego donde hay PvP y quiere meter un personaje que es un dios. Entonces uno debe pensar, bueno, pero este dios tiene que ser matable por el granjero este. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nerfeamos al dios. Es un dios, sí, pero no está en su máximo potencial, digamos. Y creo que Ozpin y Salem son eso. O sea, son los dos dioses nerfeados, por así decirlo. Una forma mucho más débil de lo que eran originalmente. Y acá es cuando quiero apuntar el gran error de Ozpin. Ozpin dejó que Salem tenga las reliquias. Confió en su hermana para resguardar las reliquias. ¿Y qué pasó? Esto que se ve en la pantalla. La humanidad casi se extingue. Y la chispa de esperanza pudo haber sido el dios de la luz, pudo haber sido alguien de ojos plateados, como parece ser ahora, o sea, digamos, la luz de esperanza ahora, en el final del volumen 3 se debe entender que la luz de esperanza es Ruby. Entonces ahí es donde yo relaciono esta chispa de esperanza con los ojos plateados. Y bien, una cosa fue así, según la teoría que se me acaba de ocurrir, que espero que le encuentren sentido porque fue como muy revelador. Ozpin y Salem son el dios de la luz y el dios de la oscuridad respectivamente, pero una versión debilitada. Incluso podría decirse que logran su verdadero poder cuando juntan las 4 reliquias. Porque acá está otra cosa. Digamos, el bando de Ozpin sabe dónde están las reliquias. Las escuelas fueron construidas para protegerlas. O sea, saben dónde están. Sigo teorizando que la reliquia que estaba en Beacon es el bastón de Ozpin. Lo sigo teorizando y por eso es que Crow lo agarró. Porque Ozpin les dijo, si alguna vez me llega a pasar algo, agarren este bastón
porque si Salem le pone las manos encima, sonamos. Entonces, digamos, si las reliquias te hacen OP, según el cuento, juntar las 4 reliquias hace que el mundo sea como vos querés que sea. Entonces, si saben dónde están las reliquias, si Ospin le dijo a Oscar que él construyó Haven, que es la academia de Mistral, si las escuelas fueron construidas para resguardar las reliquias, para que tengan una fortaleza y rodeadas por guerreros entrenados, ¿por qué no usarlas? ¿Por qué no juntar las 4 reliquias y exterminar a los Grimm, por ejemplo? Y eso es porque creo, y acá es donde, espero explicarlo bien porque acá es donde se puede hacer un lío en la teoría. El dios de la luz es el mago del cuento de las doncellas. Esos dos son la misma persona. El dios, digamos, perdió poder de la misma manera que su hermano, pero digamos su hermano se convirtió en Salem, por así decirlo. Capaz que ese lado también puede que vaya pasando de un huésped a otro, pero para entendernos claramente, digamos que su hermano, cuando se convirtió en Salem, se debilitó. ¿Por qué se debilitó? Esto lo acabo de pensar, pero, o sea, es un manotazo de abogado, pero ¿por qué se debilitó? Porque para confiar en, digamos, para demostrarse confianza, los hermanos cuando hicieron al ser humano, no les dieron, digamos, las reliquias no son, bueno, hago este objeto poderoso y te lo doy. No, sino que las reliquias son partes de ellos. Así como el mago repartió su poder, o sea, su propio poder entre las 4 doncellas, los dioses se quitaron su propio poder para crear las reliquias. Por eso ahora tienen una forma más débil. Y ahí es cuando, digamos, el dios de la oscuridad se convierte en Salem, queda ahí Salem, así como la conocemos, listo. El dios de la luz se convirtió en el mago del cuento de las doncellas. Y por eso es que el mago pudo vivir tanto tiempo en soledad. ¿Por qué? Porque es un dios. No necesita comer. O sea, el rancho del mago, la casa del mago estaba desolada. No tenía vida alrededor. Entonces, ¿qué comía el mago? Nada. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. Así como tampoco tiene mucha pinta de que haya grandes cosas para comer en las fortalezas de Salem. Entonces, el mago, digamos, tenía el mismo poder que Salem. Pero ¿qué pasó? El mago, del poder que le quedaba, hizo los 4 fragmentos, digamos, para dárselos a las doncellas. Entonces quedó más debilitado todavía que Salem. Y a lo mejor es por eso que no puede usar las reliquias. Quizás juntar las reliquias es necesario, pero no es suficiente para usar su poder. Y por eso es que en esta guerra, ya teniendo las armas, nadie las usó.
porque es como... Iba a ser un spoiler de Madoka Mágica, pero... Digamos, en Madoka Mágica hay un deseo OP que se hizo realidad porque lo hizo la persona correcta. Si lo hacía otra persona, no iba a funcionar. A ver cómo puedo explicarlo para que quede bien claro y no spoilear nada, porque Madoka Mágica es algo que todo el mundo debería ver. A ver, ¿cómo hago esto? Imaginen que hay dos personas con la semblanza de Nora. Dos personas que pueden absorber electricidad, usarla para fortalecerse. Ahora, imaginen que de esas dos personas hay una que está más entrenada. Pongamos por caso Nora actual, Nora del volumen 4 y Nora a los 3 años. Por ejemplo, las dos tienen ese poder. ¿Qué pasa? A la Nora de 3 años a lo mejor le das con un cartucho de electricidad, como le dio Ruby a Nora en la pelea contra Tyrion, o Tyrion, no sé. Y a lo mejor la Nora de 3 años no se muere, pero se desmaya. A lo mejor absorbe demasiado poder para lo que ella puede controlar. Se sobrecarga, literalmente. En cambio la Nora del volumen 4 no. La Nora del volumen 4 lo canalizó bien. Algo así vendría a ser lo que estoy diciendo con las reliquias. Veamos. Si intentas usarlas, pero no estás capacitado para hacerlo, se te va todo al corno. Y por eso quizás Salem y Ozpin fueron originalmente los dos preparados para usar las reliquias, porque ellos eran los dioses. Pero claro, Ozpin repartió su poder en las doncellas, y hasta donde sabemos es imposible que lo recupere. Pero ¿qué pasa? Pues veamos. Cinder es la única mujer joven, sin contar a Emerald, pero Cinder es la única mujer joven del bando de Salem. Y Salem le dijo que ella es la clave para su victoria. ¿Qué pasa si, como supuse en ese momento, los poderes de las doncellas los puede llevar la misma persona? Y si esa acumulación habilita a la persona para usar las reliquias. A lo mejor ese es el plan de Salem. Tener un resguardo, alguien más que pueda usarlas. O quizás, si esta teoría de que, digamos, las doncellas son en primera instancia los poderes del dios de la luz, a lo mejor juntando los poderes de las 4 doncellas se adquiere el poder del dios de la luz, al mismo nivel que Salem tendría el del dios de la oscuridad según esta teoría. Ahora, ¿qué pasa? Ya vimos que hay un guante loco, blanco, que tira un escarabajo o algo así, que puede absorber la vida de una persona. Que eso fue lo que le hicieron a Amber. Bien, imagínense este escenario. El bando de Salem triunfa y junta los poderes de las 4 doncellas en Cinder. Cinder tiene los
poderes de las 4. Y Salem, haciendo uso del escarabajito feliz, le roba los poderes a Cinder. ¿Por qué se los roba? Porque probablemente Salem no puede heredar los poderes, porque no es una mujer joven. Porque si no hubiese tenido más sentido que Cinder, Emerald y Mercury secuestraran a Amber y se la llevaran para que Salem la mate, o Salem misma le robe los poderes. Pero a lo mejor juntándolos todos, esa condición, por así decirlo, se anula, o por ahí, como directamente lo está robando, no se cumple eso de que tenga que ser una mujer joven. ¿Y qué pasaría si Salem tiene los poderes del dios de la oscuridad nerfeados y los del dios de la luz nerfeados? ¿Sería lo mismo que tener las reliquias? A lo mejor ahí es cuando tendrían que usar las reliquias para igualar su poder. No sé. Una teoría que se me acaba de ocurrir mientras iba a poner el agua para el mate. Me llevó 26 minutos y medio explicar. Espero que no se haga un embole. Y eso, tenía que compartirlo. A ver, déjenme en los comentarios, ya sea de YouTube o de la publicación, que seguramente voy a compartir esto en Ruby Latinoamérica. Saludo al grupo. Déjenme qué opinan, a ver qué les parece. Perdón que haya sido tan largo, pero la verdad no volqué nada escrito, no pensé lo que iba a decir, pero tengo que poner a grabar y decir lo que se me ocurra. Así que bueno, muchas gracias por escuchar, gente. Si llegaron hasta acá, se les agradece, y coméntenme qué opinan de la teoría.